¿Alguna vez te has preguntado cómo las personas lograban mantener su comida fresca mucho antes de que existiera la electricidad? En la Edad Media, la comodidad de meter las sobras en un refrigerador o pedir comida para llevar cuando la despensa estaba vacía era un lujo inimaginable. En su lugar, tenían que ser creativos, a menudo de manera brillante, aunque algunos de sus métodos eran extraños y otros sencillamente hilarantes. Esta ingeniosidad se hacía más evidente en las cocinas medievales. Estos espacios bulliciosos y caóticos eran muy diferentes de nuestras modernas y limpias cocinas. En vez de refrigeradores, encontrabas carnes colgando de ganchos, hierbas por todas partes y más sal que en una fábrica de pretzels. La cocina era el corazón de cualquier hogar medieval, perpetuamente humeante, cálida y llena de una sinfonía de olores interesantes, almacenando ingredientes básicos como carnes curadas, verduras secas y montañas de pan. Lograban todo esto sin ninguna de nuestras comodidades modernas. Imagina tratar de explicarle el ketchup a un cocinero medieval. El almacenamiento de alimentos comenzaba en serio con la llegada de la primavera, ya que el invierno representaba una amenaza grave y pedir una pizza en tiempos difíciles no era una opción. La piedra angular de todo este esfuerzo era la sal, una sustancia tan valiosa que puede parecer increíble su historia. Se dice que a los soldados romanos se les pagaba en sal, de ahí proviene nuestra palabra moderna, salario. En la Edad Media, este valor se mantuvo, permitiendo a comerciantes venecianos astutos acumular enormes fortunas solo controlando el comercio de sal, convirtiéndose en los magnates tecnológicos de su tiempo, comerciando no con teléfonos inteligentes, sino con pequeños cristales blancos. El proceso de salado consistía en frotar la carne o el pescado con enormes cantidades de sal, a veces usando hasta un 20% del peso del alimento solo en sal. Esto hacía que la carne se encogiera como una pasa al sol, que era precisamente el efecto deseado. La sal transformaba el alimento en una versión medieval de cecina. Una receta de una cocina del siglo XIII incluso indicaba salar la carne hasta que pareciera cubierta de nieve. Esta técnica de salazón era extremadamente versátil. Los peces se empaquetaban en barriles entre capas de sal, pareciendo una especie de lasaña poco apetecible. La carne de cerdo se convertía en jamón y tocino, e incluso se salaban verduras, como el repollo que fermentaba en chucrut. Curiosamente, los médicos medievales creían que toda esa sal era beneficiosa para la salud, una idea que seguramente haría que los expertos modernos en salud se llevaran un susto. Sin embargo, depender de la sal presentaba un problema significativo. Era muy cara. Una sola libra de sal podía costarle a un trabajador común el sueldo de toda una semana. Una historia notable habla de una aldea francesa medieval que intercambió un rebaño entero de ovejas solo para conseguir suficiente sal para sobrevivir el invierno. Cuando la sal era demasiado cara o escasa, la gente de la época simplemente convertía sus cocinas en ahumaderos, y hablo de eso literalmente. La sala entera se llenaría de tanto humo que un cocinero medieval al entrar en una parrilla moderna probablemente se sentiría como en casa, aunque sin los elegantes extractores de aire. Esto significaba que todos seguramente olían a tocino ahumado todo el tiempo, aunque es dudoso que alguien se quejara, ya que oler a tocino era sin duda mejor que otros olores comunes de la época medieval. El proceso de ahumado era ingenioso. Colgaban carne o pescado en lo alto de chimeneas especiales o de las vinas de la cocina, donde el humo de las hogueras se encargaba lentamente de hacer su magia. Las mejores maderas para este propósito eran el roble, la manzana y la cereza, cada una aportando su propio sabor único. Un recetario alemán medieval incluso detallaba combinaciones específicas de maderas para diferentes carnes, roble para la carne de res, manzana para el cerdo y cereza para las aves. Arqueólogos descubrieron una ahumadora perfectamente conservada de 1375 en Londres y, sorprendentemente, las vigas del techo aún conservaban el olor a humo después de más de 600 años. El humo no solo daba sabor a la comida, también creaba una barrera natural que repelía insectos y bacterias, como un campo de fuerza primitivo para los alimentos. Este método no se limitaba solo a la carne. El queso se ahumaba para prolongar su vida útil
lo que dio origen a algunas variedades famosas de hoy, como el Gouda ahumado. Incluso los granos se ahumaban para evitar que se mocen, lo que seguramente resultó en panes de sabores bastante interesantes. Quizá el descubrimiento más peculiar fue que a veces se ahumaban huevos, un concepto que uno solo puede imaginar al intentar explicárselo a las gallinas. Los hogares medievales más acomodados tenían ahumaderos separados y dedicados, con diferentes niveles para varios alimentos. El nivel superior era para un ahumado ligero de productos como el pescado, el nivel medio para un ahumado medio de cerdo y el nivel inferior, más cerca del fuego, para un ahumado pesado de res, una especie de garage de varios niveles para alimentos colgantes. Cuando fumar no era suficiente, la gente de la Edad Media recurría a los congeladores de la naturaleza, utilizando nieve y hielo con una creatividad notable. Los sótanos profundos servían como el equivalente medieval de un refrigerador. En lugar de tener una máquina de hacer hielo, se enviaban servientes en invierno para recolectar nieve y hielo, casi como una casa del tesoro congelada. Los nobles realmente ricos construían edificios especiales llamados casas de hielo, que eran más parecidas a búnkeres subterráneos que a cobertizos de jardín. La más grande jamás descubierta, en el Palacio de Hampton Court, podía almacenar asombrosas 75 toneladas de hielo. Estas estructuras se construían como conos de helado al revés, excavadas profundamente en la tierra con paredes increíblemente gruesas. Algunos aristócratas contrataban incluso maestros del hielo, cuya única responsabilidad era evitar que el hielo se derritiera. Estas casas de hielo medievales funcionaban tan bien, con aserrín empacado entre las capas de hielo como aislamiento, que algunas podían mantener el hielo congelado durante hasta 2 años. Para aquellos que no tenían la fortuna de poseer una fortaleza de hielo personal, las cuevas naturales y los sótanos de piedra eran una alternativa práctica. Estos espacios mantenían una temperatura constante de alrededor de 10 a 13 grados Celsius durante todo el año, lo que los hacía ideales para almacenar queso, huevos y verduras. Algunos monasterios llegaron a construir sus propias cuevas artificiales específicamente para almacenar vino y cerveza, lo que refleja claramente sus prioridades. Uno de los aspectos más divertidos del almacenamiento en frío medieval era la costumbre de empacar alimentos perecederos en nieve durante las fiestas invernales. La lista de un organizador de fiestas medieval podría incluir 3 barriles de vino, 2 cerdos asados y suficiente nieve para evitar que el pescado se estropeara. Incluso servían postres congelados en grandes banquetes que eran básicamente conos de nieve medievales con sabor a miel o jugos de frutas. Y sí, a veces se emitían advertencias como «no comas la nieve amarilla», demostrando que algunos chistes son realmente eternos. Pero el invierno no dura para siempre, y eventualmente ese valioso hielo se derretiría. En este momento, la gente medieval cambiaba a su siguiente estrategia: secar todo lo que estaba a la vista. Y cuando digo todo, me refiero a todo lo que no pudiera escapar primero. Convirtieron el secado de alimentos en una forma de arte. La carne se transformaba en jerky, las uvas se convertían en pasas y las ciruelas en ciruelas secas. Colgaban frutas y verduras en largas cuerdas, suspendiéndolas de las vigas de su casa como decoraciones navideñas macabras, haciendo que toda la casa pareciera un festival de comida permanente. Incluso construyeron torres de secado especiales, edificios altos con lados abiertos para permitir el flujo de aire y mantener a las aves afuera. Una torre famosa en Francia podía secar más de 2.000 libras de fruta a la vez, y algunos de estos castillos de frutas aún se mantienen en pie hoy en día, con arqueólogos encontrando restos de frutas secas de 500 años en sus rincones. La ingeniosidad se extendía a las técnicas específicas utilizadas para diferentes alimentos. Las hierbas se agrupaban y se colgaban boca abajo, lo que le daba a las cocinas una decoración rústica con temática botánica. La carne se cortaba en tiras increíblemente finas, ya que nadie quería arriesgarse a sufrir un dolor de estómago medieval al morder un pedazo de carne semiseca. Los libros de cocina de la época ofrecían instrucciones detalladas. Uno del siglo XIV aconsejaba cortar la carne tan delgada como entre los pacientes durante la Cuaresma. Otro incluía una prueba de calidad. Si tu carne seca rebota al caerse, lo has hecho bien. Si se quiebra, has creado un arma.
El pescado también se secaba, a menudo se golpeaba hasta que casi era tan delgado como el papel. Estos pescados secos eran tan duros que, según cuenta una historia, los marineros noruegos los utilizaban como platos. La mayor ventaja de los alimentos deshidratados era su bajo peso. Una vaca entera podía secarse hasta alcanzar el tamaño de una mochila moderna, lo que lo hacía ideal para los ejércitos. Incluso los ejércitos medievales tenían un oficial con el título de encargado de los almacenes secos. A veces, secar los alimentos no era suficiente, especialmente en climas húmedos o lluviosos. En estas situaciones, la gente medieval recurría a su arma secreta, el vinagre y la fermentación. El mundo medieval estaba obsesionado con la conservación de alimentos en escabeche. No podías entrar a una cocina sin encontrar barriles de verduras en fermentación. El repollo se convertía en chucrut, los pepinos en encurtidos e incluso el pescado se fermentaba, con una receta alemana que simplemente decía ponerlo en vinagre hasta que deje de oler a pescado y empiece a oler a arrepentimiento. La ciencia que descubrieron era brillante. Se dieron cuenta de que las bacterias buenas podían combatir las bacterias malas que causan el deterioro y las enfermedades. Un solo barril de chucrut podía alimentar a una familia durante el invierno y proporcionar suficiente vitamina C para evitar el escorbuto. De hecho, la gente medieval ya estaba combatiendo enfermedades de piratas antes de que los piratas fueran considerados geniales. El mundo de la fermentación tenía sus maestros dedicados. Algunos monasterios disponían de salas enteras dedicadas al encurtido, donde los monjes llevaban registros detallados de sus experimentos. Unos registros de un monasterio francés revelan que encurtieron más de 15,000 huevos en un solo año. Pero los verdaderos campeones de la fermentación eran los vikingos, quienes crearon el lutefisk, un plato de pescado fermentado empapado en sosa cáustica hasta alcanzar una textura similar a la gelatina, que consideraban una delicadeza. Estos alimentos fermentados mejoraban con el tiempo, y algunas familias nobles pasaban barriles de verduras encurtidas de generación en generación como reliquias familiares. Las mezclas fermentadas también se utilizaban como medicina, con doctores prescribiéndolas para todo, desde el resfriado común hasta huesos rotos. Cuando solo tienes un barril de pepinillos, cada malestar comienza a parecer un problema de encurtido. Para conservar algo verdaderamente especial que necesitaba durar años, había una solución aún más dulce: la miel. Lo asombroso de la miel es que nunca se echa a perder. Los científicos han encontrado miel de 3,000 años en tumbas egipcias que aún era perfectamente comestible. La gente de la Edad Media era muy consciente de este superpoder y la utilizaba para casi todo. La vertían sobre frutas, carnes e incluso aves enteras. Una receta sugiere conservar un pavo real entero en miel, ya que aparentemente el pollo no era lo suficientemente ostentoso. Los apicultores eran tratados como estrellas de rock, con protecciones legales especiales. Usaban la miel de manera extensa en la medicina, aplicándola en cortes y recetándola para el insomnio. Algunos castillos incluso tenían habitaciones dedicadas a la miel, espacios cálidos y secos para su almacenamiento, donde las paredes se volvían pegajosas con las gotas, atrapando insectos como si fueran papel atrapamoscas medieval. Finalmente, cuando se quería conservar algo y hacerlo más entretenido al mismo tiempo, estaba el alcohol. Las personas medievales descubrieron que el vino y la cerveza no eran solo para el disfrute festivo, sino que también eran excelentes conservantes de alimentos. Las frutas, verduras e incluso los huevos podían durar meses si se remojaban en alcohol. Un castillo francés consumía más de 100,000 litros de vino al año, usando solo la mitad para beber. El resto se empleaba para conservar desde cerezas hasta gansos enteros. Las delicias más populares eran las frutas borrachas, que consistían en ciruelas, cerezas y duraznos empapados en vino especiado hasta convertirse en pequeñas bombas de sabor. Incluso preservaban huevos en alcohol, rompiéndolos en barriles de vino o cerveza, donde se encurtían. Estos huevos borrachos se servían como aperitivos en bares, y se descubrió que un alcohol más fuerte funcionaba mejor para la conservación, lo que llevó a una entusiasta investigación sobre la destilación. Desde la simple sal hasta el vino sofisticado, estas eran las maneras en que la gente medieval mantenía su comida comestible. Así que la próxima vez que abras tu nevera, piensa un poco en tus antepasados, aunque tal vez puedas evitar su receta de huevos empapados en vino.